Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar mirando del versículo 15 al 19. Seguimos en nuestra serie de estar completo en Cristo y lo que estamos viendo en este libro, Pablo les está diciendo a los hermanos colosenses, lo único que necesitas es Cristo. Lo único que necesitas en filosofía del mundo es Cristo. Lo único que necesitas, y especialmente lo que él quiere remarcar en la salvación, es Cristo. Si recuerdan, y vamos a estar mirando esto un poco en esta mañana, pero si recuerdan, los colosenses, habían algunas personas en Colosas que estaban infiltrando la iglesia con sus falsas enseñanzas, pero estaban enseñando que Cristo era alguien bueno, pero que Cristo era como un ángel. Era alguien que fue creado y necesitabas a Cristo, pero necesitabas también a otros ángeles. Necesitabas más fuerza. ¿Por qué? Porque habían malos ángeles, vamos a llamarlos demonios, y los demonios habían no solamente frenado nuestra relación con Dios, sino que estaban en oposición directa a eso, sino que también crearon lo que es la tierra, que solamente un ser malo podría haber creado lo material, y estaban impidiendo que nosotros lleguemos a Dios. Eso es lo que estaban enseñando. Pablo dice, no solamente que la tierra es algo bueno que creó Dios, sino que Jesús, que es Dios, se hizo hombre, ellos dirían que era malo, no solamente se hizo hombre, es Dios, nos da el único acceso a Dios, y no solamente que Él es lo único que necesitas, sino que los ángeles fueron creados por Él, los demonios fueron creados por Él, y no necesitas ninguna otra cosa para llegar a Dios, sino que solo a Jesús, que es Dios. Y en Él estamos completos. En el pasaje de hoy vamos a ver que Cristo es sobre todo. No es que falta el es, sino que Cristo sobre todo. Está haciendo una afirmación. Cristo sobre todo. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él, está hablando de Cristo, porque menciona a Cristo en los versículos anteriores, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. Jesús no es una creación más, no es un ángel más, Él es Dios en carne humana. Todo lo que estaban enseñando los colosenses alrededor de la iglesia, no en la iglesia, era decir que Jesús no podía hacerse hombre, porque Dios no puede hacerse hombre, porque la materia es mala. Y Pablo quiere refutar eso, y no solamente refutar eso, sino que decir Jesús tuvo todo que ver con la creación del hombre, la creación de la tierra, y Él es el único acceso a Dios. Entonces, cuando vemos Cristo sobre todo, lo primero que vamos a ver es Jesús es Dios. En el versículo 15, él empieza con Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, ¿recuerdan cómo pasó esto? Ellos habían dicho que Dios estaba en el cielo, ¿no es cierto? Y Dios estaba en el cielo y mandó a diferentes, o creó realmente diferentes seres inferiores a Dios. Y ellos iban a la tierra a ver si todo estaba bien, iban a la tierra y después volvían al cielo, probablemente para decirle a Dios cómo estaban las cosas, ¿no es cierto? Pero resulta que en cada viaje que venían a la tierra, que es material, entonces es malo, cada vez que venían, los ángeles se ponían peor y peor y peor, ¿no es cierto? Porque estaban siendo tocados por el maligno que venían aquí a la tierra. Y después de un rato dijeron, bueno, vamos a quedarnos en la tierra y vamos a crear nosotros diferentes hombres, diferentes cosas materiales. Y así empezó a haber una adversidad con Dios. Ahora, eso no es lo que dice la Biblia, eso es la teología que tenían en ese tiempo en Colosas. Y entre todos esos seres, Jesús era uno de los seres que Dios creó, eso es lo que decían. Entonces, cuando vemos acá,
Pablo está refutando esa herejía que ellos estaban enseñando y diciendo, él va a decir que Cristo es lo único que necesitamos, pero aquí está diciendo, Jesús no es un ser inferior, Jesús no fue creado por Dios, Jesús es Dios. Y nos dice acá, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de que somos creados a la imagen de Dios, algunos piensan enseguida, bueno, eso está hablando de nosotros, nosotros también somos creados a la imagen de Dios. La realidad es esta, Dios no puede ser visto, ¿no es cierto? Porque Dios es espíritu, Dios no es visto, Él es un Dios invisible. Entonces no hay forma de verlo, sin embargo, Dios se hizo visible. ¿Cómo lo hizo? En Cristo. Él es la imagen. Era un Dios invisible que no podíamos ver, pero Dios no quería que sea así. Él quería enviar a alguien, a Dios mismo, hecho carne, para que lo pudiéramos ver, para que pudiéramos ver que Él es Dios, y eso es lo que hizo. Entonces lo mandó a la imagen del Dios invisible. Ahora, cuando hablamos de imagen, acá está la creación, y dice Dios, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero no creo que está hablando de la misma imagen aquí, porque vos y yo no somos una imagen perfecta de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero ¿qué es lo que está hablando allí? No solamente en este versículo, en 1 Corintios 11:7 también nos dice que el hombre es la imagen de Dios, pero no somos una imagen perfecta de Dios. No estamos hechos a la imagen moral de Dios, ¿no es cierto? Vos y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero no podemos decir voy a vivir de una manera que está bien y listo, y dejamos el pecado. Dios vino, Cristo vino, ¿y qué es lo principal de lo que hizo Cristo? No pecó. ¿Por qué? Porque Él es la imagen verdadera de Dios. Él es santo moralmente y en su práctica Él es santo. Nosotros somos santos por medio de lo que hizo Cristo, que vamos a ver un momento, posicionalmente, pero en nuestra práctica necesitamos seguir creciendo en eso. No somos santos como Dios es santo. No somos creados a la imagen de Dios en esencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, Dios es un espíritu, Él podía ir a todos lados, ¿no es cierto? Nos dice la palabra de Dios que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, que Él es omnipresente. Vos y yo solamente podemos estar en un lugar. Muchas veces no tenemos el poder para tratar con los problemas que tenemos. No estamos creados a la imagen de Dios en esencia, porque no somos espíritus flotantes. Y Dios fue creado a la imagen de Dios en esencia. ¿Qué es lo que creo que quiere decir esto? Creo que la imagen de Dios cuando habla del hombre es en el sentido de que podemos pensar, y es en el sentido de que podemos sentir, y es el sentido en que podemos tomar decisiones. Sin embargo, aún con esas cosas, cuando el pecado entró en el mundo, fue afectado la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿No es cierto? Si bien fuimos creados a la imagen de Dios y podemos pensar y podemos sentir y podemos tomar decisiones, cuando el pecado entró en el mundo fuimos afectados nosotros, la creación, que vamos a ver eso en las próximas semanas, pero fuimos afectados nosotros directamente y ya no mostramos de la misma manera la imagen de Dios en nuestro ser. Entonces se perdió mucho de lo que es la imagen de Dios en nuestra caída, en el pecado, cuando Adán pecó y fue pasado a todas las personas. Entonces, cuando sos salvo, cuando conoces a Cristo como tu Salvador, por medio de lo que Cristo hizo, la imagen de Dios puede ser restaurada en nuestra vida, hasta cierto punto. Moralmente Dios te hace como Cristo, te pone en la posición de ser como Cristo. Sin embargo, seguimos luchando con pecado. Ahora, antes de que me pierdan, porque esto es todo introducción, lo que estamos diciendo acá es que cuando Pablo habla acá de que Cristo es la imagen de Dios, él no está diciendo Él es una persona que siente y que piensa igual que nosotros. Porque nosotros, con todo lo que Cristo hizo, igual no somos una imagen perfecta de Dios. Sí tenemos un parecido, sí hay cosas parecidas, pero no somos una imagen perfecta, exacta, de quién es Dios. Pero Cristo
sí es una imagen perfecta, exacta, porque Él es Dios. Cristo es la imagen de Dios. Él es la única imagen realmente verdadera y perfecta y absolutamente precisa del Dios invisible. Y hay muchas personas que quieren conocer a Dios y cuando quieren conocer a Dios, ¿sabes lo que hay que decirles? Cristo es Dios. Mirá su vida, estudiá lo que Él hizo, estudiá lo que hablaron los apóstoles sobre Cristo y así vas a conocer a Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, muy parecido al pasaje que estamos viendo en esta mañana en Colosenses, pero dice, Él, está hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria, es el que muestra su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿De qué naturaleza? La naturaleza de Dios. Él es Dios, es la imagen perfecta del Dios invisible, es la imagen, expresión exacta. La idea de la palabra es que se usaba en el griego clásico, se usaba para un sello o una herramienta de grabado que hacía un sello exacto de lo que habían preparado en la grabación o en el sello, ¿no es cierto? Y Dios es una imagen exacta de quién es Dios. Es más, Jesús dijo en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él, quien es Cristo, le ha dado a conocer. Cristo ha demostrado, nos muestra quién es Dios, porque Él es Dios. En Juan 14:9 Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? A Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Jesús estaba diciendo, si me viste a mí, viste a Dios, porque soy la imagen exacta de Dios. Filipenses 2:6. Aquí tenemos cuando Jesús está obedeciendo a la muerte en la cruz. Pero Él dice, Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿por qué? Porque Él es la imagen de Dios, Él es Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y después ves cómo Él se humilló en la cruz. Pero Él lo que está diciendo es, Él es Dios, sin embargo tomó un rol de someterse hasta la muerte de cruz para cumplir con el plan de Dios. Pero eso no lo hizo inferior, solamente que Él sometió realmente su esencia de ser Dios, lo sometió para que Él pueda cumplir con el plan de Dios. Pero Cristo es Dios, la imagen perfecta de Dios. Un versículo más, 2 Corintios 4:6 dice, Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en qué? En la faz de Cristo. ¿Qué está diciendo esto? Porque podemos pasar toda una hora hablando de este versículo, uno de mis versículos favoritos. Está diciendo esto. Dios quiso hacerse conocer entre nosotros, quiso mostrar su gloria, quiso mostrar la luz. ¿Y saben cómo mostró el conocimiento de la gloria de Dios? Por medio de Cristo. Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y si querés conocer a Dios, Cristo, Él es Dios. Y viene a representar al Padre, viene a ser al Dios Padre visible. Dios ha declarado su gloria por medio de Cristo. ¿Querés saber cómo es Dios? Mira a Cristo, estudia a Cristo, estudia qué hablaron de Cristo. Él no era simplemente una buena persona o un buen maestro. Él es Dios. ¿Por qué es tan importante eso en este pasaje? Porque ¿qué decían ellos? Cristo es un ser vivo, ¿no es cierto? Entonces no puede ser Dios, porque es malo. Todo lo material es malo. Y Pablo dice, Él es la imagen perfecta de quien es Dios. La segunda cosa que queremos ver en este punto es que Cristo es el primogénito de toda la creación. Nos dice ahí en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando habla de la palabra primogénito acá, y hay mucho error en cuanto a esta palabra, la palabra primogénito acá no está hablando de referencia a posición
perdón, al revés. Está hablando de referencia a su posición, no al tiempo. Cuando nosotros escuchamos la palabra primogénito, es más, el otro día, no sé por qué salió esto en la mesa de conversación, creo que los chicos arriba están hablando de las plagas, ¿no es cierto?, en Éxodo. Y una de las cosas que pasa, la última, que es la más grande, es que mueren todos los primogénitos. Entonces, por algo lindo para conversar en casa, mi hija Emily y Romina y Megan estaban hablando de cómo iban a morir todos los primogénitos y quién afectaría. Bueno, papi ya no estaría, mami ya no estaría, Emily ya no estaría, y después empezaron a hablar de los abuelos, de los tíos, así que matamos a casi la mayoría de los familiares, ¿no es cierto? Qué feo que sería. Algunos dicen, bueno, con fulano no sé, pero ya no voy a hablar más de eso. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito es el primero que nació, ¿no es cierto? Esa es la palabra que usamos principalmente. Y cuando leemos esto decimos, bueno, entonces Cristo fue el primero de la creación. Y muchos usan este versículo para decir, Cristo, ¿ves? Cristo no es Dios porque fue creado. Eso es lo que usan. Dice, Él fue el primer creado de toda la creación. Y no es eso lo que está hablando. La palabra primogénito es la palabra en griego que es prótokos. ¿Está bien? Prótokos. Y prótokos, si bien habla a veces de la primogenitura, de haber nacido primero, también habla de la posición o el poder o la herencia o la autoridad que se le da a esa persona. Por ejemplo, el padre, en el tiempo de los judíos, y los judíos sabían esto, el padre no necesariamente daba su bendición al primogénito. ¿Sabían eso? No es que el primogénito heredaba todo, sino que tenía que recibir la bendición del padre. Ahora, normalmente iba al primero que nacía, pero había situaciones donde el primero que nacía no era digno de recibir la herencia del padre, entonces el padre tenía la autoridad de pasarle esa herencia al que quería. Les doy un ejemplo. Jacob y Esaú. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Esaú era el hermano mayor. Él merecía la primogenitura, ¿no es cierto? Y Jacob era el hermano menor. Ahora, no voy a ir en toda la historia, si no se acuerdan pueden leerlo y estudiarlo, está en el Antiguo Testamento, los chicos lo van a aprender pronto, pero bueno, lo que pasó fue esto. Realmente Jacob dijo, yo quiero la bendición del padre, yo quiero la herencia del padre. Entonces, ¿qué hizo? Con la ayuda de la madre, engañó a su padre, que estaba viejito, que no veía bien, para que su padre lo bendijera y le diera la herencia. ¿Y qué pasó? Jacob tuvo éxito y recibió la herencia que le pertenecía en alguna manera a Esaú, pero engañó al padre y Jacob recibió la bendición de Dios Padre. Después corrió por su vida por unos años hasta que arreglaron las cosas con Esaú. Pueden estudiar todo eso. Pero lo que digo es, él obtuvo la bendición, él obtuvo la herencia, él obtuvo la autoridad porque el Padre se lo dio. Y esa es la palabra prótokos. Ahora, en Hebreos capítulo 1, versículo... vamos a ir a ese versículo en un momento, pero Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. La palabra heredero no es la palabra prótokos, pero es la idea de lo que estamos mirando en el versículo 15. Lo que él está diciendo, si lo vas a leer como herencia o autoridad, que es el otro significado de la palabra, él está diciendo en el versículo 15, Cristo es la imagen del Dios invisible, porque Él es Dios. Él es el heredero digno de la autoridad, porque Él es Dios sobre toda la creación. Eso es lo que está diciendo. Ahora, normalmente las personas que malinterpretan esto es porque no han estudiado el griego. Es muy importante entender el griego porque la palabra prótokos, si bien tradujeron primogénito, es la palabra de que Él es digno de la autoridad, de la herencia de Dios Padre. Les voy a compartir unos versículos, no los vamos a leer todos, pero ese es el pasaje, lo pueden estudiar allí. Empieza en Apocalipsis y hay un sello, aparece un sello en el versículo 1 y el sello realmente está sellado con 7 sellos. Eso era algo normal de los romanos. Pero hay un sello y lo que dice este pasaje es ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos?
Y nos dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. ¿Quién tiene el poder, la autoridad para abrir este sello y tener la autoridad sobre qué? Sobre todo. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. Y dice, no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie tenía el poder o la herencia, la autoridad para abrir el sello. Entonces dice, ¿dónde está el primogénito? ¿Dónde está el prótocos? ¿Dónde está el heredero que tiene la autoridad sobre toda la creación? Sigue el pasaje y dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, como sacrificio realmente, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Está haciendo referencia de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo? No encontré a nadie que tenía la autoridad para dominar el mundo, para tener la herencia sobre todo el mundo, la autoridad que Dios le da solamente. Sin embargo, vino uno, un cordero, que fue sacrificado. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y abrió el libro, abrió el sello y dominó el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la palabra primogénito acá, prótocos, Él es digno de la autoridad de Dios, de la herencia de Dios. Y el último versículo, el versículo 10, dice, cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste a Dios, para Dios, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y algún día van a adorar y vamos a adorar a Cristo por lo que Él hizo. Y lo que Pablo está diciendo con esta palabra no es el que fue creado. Él está diciendo el que es digno, el que tiene la autoridad, el que tiene la herencia de parte de Dios. Dios dice, solamente hay uno que puede cumplir con todo esto. Hay uno que tiene la autoridad para ser el prótocos de la creación y sobre todo lo que hay en la creación. ¿Quién es ese uno? Cristo. Aquí está Cristo. Él toma el control y reina como Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el prótocos. Él es el primogénito de toda la creación. ¿Qué enseñaban los otros? La creación es mala. No solamente que es malo, Cristo no puede hacer nada por nosotros, porque realmente si Él vino en hombre, Él no puede ser Dios. Y Pablo dice, no solamente que es Dios, sino que tiene toda la autoridad en Él, porque Él es Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Seguimos, porque si no, vamos a estar todo el día. Segunda cosa, Jesús es superior a todo. Miren el versículo 16 y 17. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Primero que nada acá, no solamente es el prótocos que tiene la autoridad sobre la creación, sino que Él es el creador. Versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, los visibles, los invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo no fue creado por Dios. Él era el creador. Cristo no fue un ángel más. Él no es alguien malo, sino que Él es el creador, Dios, y todo lo que creó, lo creó para sí mismo, para su gloria, para la gloria de Dios. Y fue creado para Él. Hebreos 1:2 nos dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Cristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también
el universo. Él es Dios y Él creó todas las cosas. Ahora es interesante acá en este pasaje, y no vamos a tomar el tiempo, les voy a decir nomás, pero en el versículo 16 dice, fueron creadas todas las cosas, en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y después habla de tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Y nosotros normalmente hablamos de los reyes y diferentes cosas, pero la idea en el pasaje es que está hablando de los ángeles que están bajo Él, sometiéndose a Él. Los colosenses decían en su herejía, hay que adorar a los ángeles, porque es la única manera de llegar a Dios. Y hay que adorar a los ángeles buenos para que batallen con los ángeles malos, para que me den entrada a Dios. Y Pablo dice, Cristo es superior a todos esos ángeles, es lo único que necesitas, porque Él es superior a los que tienen autoridad, a los que tienen poder, a los que tienen dominio. Y realmente lo que vemos son diferentes rangos de demonios. Y hay otros pasajes que hablan de eso, pero Pablo acá está diciendo, Cristo creó la tierra, pero creó también esos ángeles que ustedes están adorando. ¿Por qué? Porque Él es superior, Él es el creador y los creó para sí mismo, los creó porque Él quería, porque Él es superior a los ángeles. Él no es uno de esos ángeles, Él no está atado a nada, Él es Dios. En Efesios 1, 20 y 21 dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios lo exaltó sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y Él está sobre todo la creación. Él no es uno de ellos. Primera Pedro 3:22. A quien está a la diestra, está hablando de Cristo, a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Se someten al nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y Él es superior a los ángeles. La segunda cosa que queremos ver en este versículo es que Él es antes de todo. Versículo 17 realmente dice, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas. No es que fue creado primero, sino que Él es antes de todo. Él ya estaba desde la eternidad, estaba con Dios Padre. Estaba Dios Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios Jesús, Cristo. Y ya existían desde la eternidad. En el versículo, en Juan 8:58, Jesús le dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. No está diciendo yo nací, yo fui creado, el yo soy, yo ya estaba, ya existía. Y dice, antes de que Abraham naciera. Estamos en Colosenses en el año 0, ¿no? El año 60 realmente más o menos. ¿Y cuándo nació Abraham? En el año, creo, no lo estudié ahora, pero está en los años 1200 o algo así. Pasaron miles de años y Jesús estaba en la tierra en el año 0, ahora está en el cielo, pero Él dice, antes de que Abraham naciera, yo ya existía, porque yo soy eterno. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, está haciendo referencia a Cristo. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves o el poder o la autoridad de la muerte y del Hades. ¿Qué está diciendo? Cristo es eterno. Estaba desde antes, soy el primero, soy el último. Viví, vino a la tierra, morí y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? Por toda la eternidad. Apocalipsis 22, 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahora, es interesante este versículo porque la Biblia habla de eternidad antes y eternidad después, y vos y yo no comprendemos eso, ¿no es cierto? Para nosotros siempre hay un principio y hay un final.
porque estamos en una línea de tiempo que Dios diseñó y pensamos así. Pero Dios no está atado a eso. Él está desde la eternidad y va a estar hasta la eternidad. No sé si lo vamos a entender algún día. No importa, vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y versículo 16 de Apocalipsis 22 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Está hablando del rey David, ¿no es cierto? ¿Qué significa cuando habla de la raíz? Está hablando de la gente antes de David, ¿no es cierto? Está hablando de la línea genealógica, está hablando realmente de la creación hasta que llegó al David. ¿Y después qué dice? Y soy la descendencia. ¿Quién puede ser la raíz y la descendencia de alguien? Nadie, solamente una persona. ¿Quién es? Cristo. ¿Por qué? Porque está diciendo: yo soy eterno. Estoy desde antes de la creación del mundo, es más, creé todo porque soy Dios, pero estoy desde antes de la creación del mundo y soy la descendencia misma de David y voy a estar para toda la eternidad. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque era un simple hombre, lindo, bueno, tranquilo. No. Él es Dios. Y eso es lo que Pablo está marcando acá. No solamente que creó todo, no solamente que Él es la imagen de Dios, sino que Él es antes de todas las cosas y es después de todas las cosas también, pero Él es eterno, porque Él es Dios. Y la última en este versículo 17, dice: y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Es la idea de que Él las sostiene, y lo que está diciendo es que la creación que Él hizo es un tiempo, en este versículo en Hebreos 1:3 habla de lo mismo, pero dice: sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y el tiempo es un tiempo presente. El día de hoy, Jesús está sosteniendo todas las cosas en su lugar. Si Dios decidiera, si Cristo decidiera dejar de sostenerlo, ¿saben qué pasaría? Realmente explotaría todo, se derrumbaría todo. Es más, vamos a verlo en un segundo. Estaba mirando esto y lo he compartido antes porque he predicado Hebreos, pero la rotación de la Tierra, si fuera un poquito más lento, la alternativa sería que o nos congelaríamos o nos quemaríamos, porque está diseñado para ser perfecto, para que no pase ninguno de los dos. Si la Tierra está inclinada a un ángulo de 23 grados, y es por eso que podemos tener 4 estaciones. Si no estuviera en ese ángulo, no podríamos tener 4 estaciones. Y si no fuera así, los vapores del océano se moverían hacia abajo sobre el norte y el sur y habría continentes enteros de hielo, tapado por hielo. Pero todo eso no sucede porque la Tierra está en un ángulo de 23 grados. Yo no fui bueno en todas estas cosas estudiándolo, lo estudié ahora para este pasaje, quiero que sepan. Hay muchas cosas interesantes, pero no fui bueno en la escuela en cuanto a esto, pero estas son verdades que vemos en el mundo de la ciencia, aunque ellos no dicen que fue Dios. Y acá nos dice una palabra más, y él dice la palabra sostiene, o es la palabra que las cosas permanecen. Él mantiene todo funcionando de la manera que tiene que funcionar, y él lo está haciendo hoy. Ahora, esto me pareció fascinante, no en la escuela, pero me pareció fascinante ahora, y no lo entiendo completamente, pero sí les voy a comunicar algunas cosas que he mirado. En este dibujo tenemos lo que llamamos un átomo, ¿no es cierto? Es más, apenas miraba eso en la escuela, dormía, ¿no? Porque no entendía nada. Bueno, el átomo, realmente lo que dicen es que toda la sustancia, todo lo que está creado en el mundo viene de algo bien chiquito que no podemos casi ni mirar, y siempre hablaban de un átomo. Creo que ahora lo bajaron a algo más chiquitito, ¿no es cierto? Pero está el Big Bang, pasó por un choque, una explosión, pero bueno, estamos mirando la estructura principal o la sustancia en el universo que hace la construcción es neutrones, así es en castellano, protones y electrones, ¿no es cierto? Dentro del átomo hay lo que llamamos neutrones y protones, es una combinación. Ahora, varios científicos
principales, les voy a mencionar algunos, pero el doctor Chestnut no lo van a conocer, pero dice, cada protón lleva una carga positiva de electricidad y el neutrón no lleva ninguna carga eléctrica. Ahora, los científicos discuten cómo puede ser que estas dos cosas funcionen juntas en un átomo, ¿no? Porque ellos lo que dicen es, tendría que explotar. No pueden estar juntos entre sí. Entonces, como no saben qué hacer, lo ignoran, ¿no? Es lo que hacen. Pero tienen una ley que es inviolable de la ciencia que dice, al igual que las cargas de electricidad y el magnetismo se repelen entre sí. No pueden estar juntos. Esa es una ley. Es más, se llama la ley de Coulomb. Coulomb. Bueno, gracias, lo estoy traduciendo del inglés, pero es una ley de Coulomb que dice, realmente lo que dice es que adentro del átomo están este neutrón y este protón, y lo que están haciendo, están peleando entre sí, están dividiéndose entre sí, están luchando entre sí. Y están como, no puede existir. Es más, otros científicos dirían, si esto fue creado, apenas lo creás, tendría que haber explotado, porque no hay forma de que estén juntos. Y eso es la ley de Coulomb, que diseñaron eso. Ahora, en nuestro tiempo, después de estudiar por varios tiempos, varias décadas, finalmente llegaron a interpretar o a decidir que había algo más ahí adentro, aparte de un neutrón y un protón. ¿Qué es? Ellos lo llaman pegamento nuclear. Es lo que lo llaman. No tienen idea. No tienen idea porque su ley de Coulomb dice tendría que explotar, no pueden estar entre sí. Entonces tienen una ley que dice eso y después dicen, pero ahora lo hemos investigado y lo hemos estudiado un poquito y hay un pegamento nuclear. Ellos lo llaman pegamento. ¿Saben lo que lo llamo yo? Cristo. Eso es lo que está hablando acá. La ley de la ciencia dice tendría que explotar, no hay forma de que esté junto, y Cristo dice yo lo estoy sosteniendo junto. Eso es lo que está sucediendo. Entonces la ley de la ciencia no lo puede explicar, pero están hablando de un pegamento nuclear y ¿saben qué? Es la palabra sostiene porque Cristo lo está sosteniendo en su lugar. Karl Darrow, que era un físico en laboratorios de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, dice, no tienen derecho estos núcleos a estar vivos en absoluto y si fueron creados no deberían haber explotado instantáneamente en el momento que se acercaron el uno al otro. Los científicos dicen, bueno, pegamento nuclear. Pablo dice, Cristo, porque Él está sosteniendo todas las cosas. Y déjenme darles un versículo más. Segunda Pedro 3, versículo 10 al 11, está hablando del día del Señor. Que nosotros siempre hablamos de que estés listo para el día del Señor, porque va a venir y las personas no salvas van a estar en la presencia del Señor y va a ser muy tarde. Pero miren algo que es interesante acá, dice, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidos de esta manera. Bien, la palabra destruido ahí es la palabra luo en griego, y es la palabra desatar, ¿no? Lo tradujeron destruir, pero es la palabra desatar. Y lo que está diciendo es que en algún momento, cuando venga el día del Señor, va a haber un gran estruendo. ¿Saben lo que es ese ruido que vamos a escuchar? No, nosotros no vamos a estar, pero ¿saben lo que es ese ruido que se va a escuchar? El pegamento nuclear, que es Cristo, Él va a dejar de sostenerlo. Y los elementos serán sueltos. Y con fuego intenso la tierra, las obras que en ella serán quemadas, y todas estas cosas han de ser sueltos de esta manera. Pablo dice acá en el versículo 17, que es grandioso. Cristo es Dios. Él creó todas las cosas, es sobre todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él es la imagen perfecta de Dios y después nos dice acá, y en Él permanecen todas las cosas porque Él los mantiene unidos, porque Él es Dios. Y un día Él va a dejar de sostenerlos
Él va a dejar de tenerlo junto y el mundo va a ser suelto. Y nos dice que Él va a crear un nuevo tierra y un nuevo cielo. Porque Él va a dejar de sostener este. Pero hoy lo está sosteniendo. Hoy hay muchas cosas que los científicos quieren hacer. Hablan de calentamiento global. Una vez un compañero mío de hockey me dijo, en Estados Unidos tenés republicanos y demócratas, y me dijo, vos sos republicano, y me dijo, ¿no? Y le digo, yo voto sí por los republicanos, sí. Dice, el problema con ellos es que no creen en el calentamiento global. Le dije, yo no sé si creo o no en el calentamiento global, yo creo que está cambiando algunas cosas, pero la diferencia es esta. Yo no creo que el hombre pueda hacer nada para cambiarlo. Esa es la diferencia. Porque Dios está en control de la tierra. Porque Dios sostiene la creación. Y él me dijo, sí, bueno, eso, él en alguna manera estaba de acuerdo con eso, pero no importa. Los científicos hablan de calentamiento global y hablan de solucionar este problema y este problema con la creación, y debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero quiero decirles esto, el hombre no tiene poder para sostener un átomo junto. El pegamento nuclear no lo podemos producir nosotros. Cristo sostiene todo en sus manos y en su poder, porque Él es Dios. La última cosa que queremos ver en este pasaje es que Jesús guía a la iglesia. En el versículo 18 dice, Cristo es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el prótocos de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Acá nos da una idea, nos dice Jesús es la cabeza. Hay un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿qué es? Es la iglesia. Él habla del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahora, no es solamente nosotros que conocemos a Cristo, es todos los que conocen a Cristo. Nosotros somos la iglesia local aquí en Florida. Pero hay iglesias, los hermanos de la iglesia, lo que llamamos la iglesia invisible, son de todo el mundo las personas que conocen a Cristo como su Salvador. Y Pablo principalmente, pero en la palabra de Dios nos habla de la iglesia como un organismo de miembros. ¿Y cómo sos un miembro? Conoces a Cristo como tu Salvador. Y todos los que conocen a Cristo son parte del cuerpo de Cristo. Bajo la cabeza, la autoridad de Cristo. Nosotros muchas veces hablamos de las cosas de la iglesia y miramos incorrectamente, pero miramos a el pastor como el líder, ¿no es cierto? Y es verdad que Dios pone al pastor en ese lugar, la iglesia lo vota, pero Dios pone al pastor y él es responsable de alimentar a los hermanos, de mantener lejos a los falsos maestros y sus enseñanzas y de guiar a los hermanos a crecimiento espiritual. Eso es verdad. Pero el pastor no es a quien le rendimos cuenta. ¿A quién le rendimos cuenta? A Cristo. ¿Dónde encontramos lo que Él quiere? Bueno, en la palabra de Dios. Pero le rendimos cuenta a Cristo porque Él es la cabeza, Él es la autoridad, no solamente de toda la creación que recién vimos, Él es la autoridad de la iglesia. Y la iglesia debe responder a Cristo, que es la cabeza. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, nos habla en varios pasajes, no vamos a tomar el tiempo. En 1 Corintios capítulo 12 nos habla de unidad en el cuerpo de Cristo, porque todos nosotros somos diferentes. Sin embargo, Dios nos puso juntos en el cuerpo para ministrarnos, para amarnos, para servir el uno al otro. Dios nos ha dado dones espirituales, que son habilidades que el Espíritu Santo te da. ¿Para qué? Para ministrar a tus hermanos en el cuerpo de Cristo. Tenemos variedades de dones y diversidad de personalidades, pero dentro del cuerpo de Cristo respondemos todo a lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Entonces lo que Pablo está diciendo acá a estos hermanos es, Cristo es todas estas cosas y ya está refutando las herejías de los colosenses, pero no solamente eso, Él es el líder de la iglesia. Rendile tu vida a Él. Él es Señor sobre tu vida. Él es Señor sobre tu iglesia. Es por eso que nosotros no podemos decir vamos a hacer cualquier cosa aquí en la iglesia, aunque podemos, hay muchas iglesias que dicen eso. ¿Pero por qué?
porque han perdido la idea de vista que Cristo es el que manda, el que decide de qué hace la iglesia. Es por eso, hermanos, que yo te diría esto: si alguna vez en esta iglesia ya no están viviendo de acuerdo a lo que Cristo dice y la palabra de Dios, entonces o que puedas cambiar eso por votar o a quien sea sacarlo, o te vas a una iglesia que lo hace, porque esa iglesia ya no está rindiendo cuentas a Cristo, que es la cabeza, la autoridad de la iglesia. Eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. No estamos rindiendo cuentas a Andrés. Sí, Andrés viene y te molesta, te dice, trata de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y te anima y te enseña de la palabra de Dios. Pero no rendimos cuentas a Andrés, rendimos cuentas a Dios. Y lo vamos a hacer como iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La segunda cosa que vemos aquí en el versículo 18 es que dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio. Él es el comienzo de la iglesia. Está basado en Él, pero no está hablando de principio como de tiempo, está hablando de que Él es lo principal de la iglesia. Es realmente parecido al Prótocos, es el heredero, es la autoridad de la iglesia. Él es el jefe, Él es la fuente, Él es el que debe ser preeminente en la iglesia. Nosotros predicamos la palabra de Dios que habla de quién es Cristo. No para decir qué lindo lo que predicó, sino para rendir cuentas delante de Dios, que debe tener su nombre exaltado y debe ser el principal de la iglesia. Y después va a esta última frase acá, dice: Él es el principio, el primogénito, el prótocos de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ahí la idea es que Él es el principal. En este caso es un tiempo cronológico, porque está diciendo Él es el primero en resucitar, pero también es el que nos permite a nosotros resucitar, porque Él resucitó en poder sobre la muerte. Él es el principal en resucitar de entre los muertos. ¿Para qué? ¿Para que vos y yo seamos salvos? Sí. ¿Para que vos y yo podamos resucitar algún día? Sí. ¿Para que vos y yo podamos tener vida eterna por creer en Cristo como nuestro Salvador? Sí. Pero todas esas cosas son verdad, pero eso no es el punto principal. ¿Cuál es el punto principal en el 18? Es el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? A fin de que Él, Cristo, tenga en todo la primacía. Para que lo adoremos. Para que su nombre sea exaltado. Compartí esto hace unas semanas atrás, pero ¿alguna vez pensaste qué es lo que vas a hacer en el cielo? Es vida eterna, vamos a estar para siempre. ¿Qué estaré haciendo? Se me va a cansar la garganta de cantar, ¿no es cierto? Pero ¿saben lo que vamos a estar haciendo? Una cosa sé, vamos a estar exaltando el nombre de Cristo por toda la eternidad. No sé si será constantemente, pero aun si fuera constante y por los siglos de los siglos de los siglos, todavía nos vamos a quedar cortos de la adoración que merece Cristo, porque Él es Dios y merece ser principal en tu vida, en mi vida y en nuestra iglesia. Y necesitamos exaltarlo. Y miren la última cosa acá, versículo 19. Porque en Él agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud. ¿Qué está diciendo con la palabra plenitud? Está diciendo Él es completamente Dios. Cristo es Dios. Es como que Pablo dice, ya dije todo esto, pero por las dudas voy a resumir todo con esto. Cristo es completamente Dios. No hay que agregarle un gramo más, no tiene un gramo menos. Él es Dios y debemos adorarle como Dios. En Colosenses 2:9, que vamos a mirar en unas semanas, dice, toda la plenitud de la deidad de Dios reside corporalmente
en Cristo. Y no quiero adelantarme, pero miren, eso es importante. Corporalmente era algo negativo entre los de Colosas, ¿no es cierto? Porque era materia, no puede ser. Y aquí Pablo está diciendo, en Cristo, Él tiene toda la deidad en su cuerpo, porque Él es Dios. Y el último versículo, Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Una de las cosas más importantes de que Cristo es Dios es que si Él no hubiese sido Dios, hubiese muerto por una persona, aún sin pecado, hubiese muerto, pero hubiese sido suficiente para uno solo. Pero porque Él es Dios, su muerte, aún siendo perfecto, su muerte por nosotros fue por todos nosotros, porque Él es Dios. Te pregunto, para terminar, ¿te das cuenta que Cristo es Dios? Estudiaba este pasaje realmente las últimas 2 semanas, pero especialmente en esta semana. Y fui maravillado varias veces y dejé un montón de cosas afuera porque no teníamos tiempo. Les animo a estudiarlo en profundidad. Qué grande que es Cristo. Siendo Dios, teniendo todas estas cosas que hemos mirado, Él no me necesitaba a mí, no te necesitaba a vos. Es más, éramos enemigos de Dios, enemigos de Cristo, en contra de todo lo que Él dice y hace. Y vivíamos rebeldes y sin embargo Cristo no solamente podría haber dicho, bueno, lo voy a salvar a Andrés y listo. No, Él tenía que cumplir con el plan de Dios, siendo quien es. Vino acá, a la tierra, se hizo hombre, sufrió cuando tendría que haber sido exaltado y adorado. Tomó nuestro lugar cuando era perfecto. Recibió el castigo por nuestros pecados sobre Él. Y murió por mí y por vos. No lo merecemos. Fue sepultado y resucitó. Y un día el Evangelio fue a tu mente, a tu cabeza. Alguien lo dijo, alguien te lo compartió. Y un día lo entendiste y creíste. ¿Quién hizo eso? Dios. Y toda la eternidad, hoy a veces es difícil, pero toda la eternidad vamos a exaltar su nombre y no va a ser suficiente para exaltar quién es verdaderamente Cristo, porque Él es Dios. ¿Te das cuenta entonces que Cristo es Dios y ha provisto todo lo que necesitas para ser salvo? Cuando vos sos nada y yo soy nada. Y lo ha hecho porque así decidió que iba a ser. Porque nos amaba, porque cumplió con el plan de Dios. Y es exaltado, hoy está en el cielo, siendo adorado por los ángeles, y algún día vamos a unirnos a los ángeles y adorarle por toda la eternidad. Pero ¿qué debe hacer esto en tu vida hoy? Por toda la eternidad vas a adorarle. Pero ¿cómo debe impactar tu vida este pasaje hoy? Cuando vos meditás sobre quién es Cristo y meditás en lo que Él hizo y después mirás tu vida y decís, yo no lo merezco. Sin embargo, Cristo me salvó porque me ama, porque quiere lo mejor para mí, porque decidió que así iba a ser y yo soy salvo. ¿Qué debo hacer? Y la respuesta normal, natural, que debe salir de nuestro corazón es adorarle, exaltarle, vivir para Él, agradeciéndole. En esta semana recibí un mensaje, no voy a decir de quién fue, pero recibí un mensaje de alguien que estaba leyendo Eclesiastés y me habló en Eclesiastés de cómo a veces malgastamos nuestro tiempo con el Señor, ¿no es cierto? O malgastamos nuestro tiempo en otras cosas. Y después llegamos a un momento en nuestra vida y decimos, che, ¿cómo estoy malgastando mi tiempo? Y decidís cambiarlo, ¿no? Y yo le contesté, sí.
Toda la vida miro para atrás y digo, ay, ¿cómo malgasté mi tiempo? ¿Cómo malgasté mi tiempo? Porque Dios merece todo mi tiempo. Ahora, no estoy diciendo que debes dejar de trabajar para poder adorar a Dios. No, debes adorar a Dios en tu trabajo. Debes adorar a Dios en tu estudio. Debes adorar a Dios en tu hogar. Debes adorar a Dios cuando estás en el tránsito. Ahí hay veces que tenemos mucho tiempo para adorar a Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo impacta tu vida entender estas verdades de la palabra de Dios, de quién es Cristo y lo que Él hizo por vos, y cómo va a ser el resultado en tu vida? Porque vos y yo lo único que nos debe llevar a hacer es, gracias Dios, quiero vivir para ti de acuerdo a tus parámetros y darte gloria en mi vida, porque te lo mereces. ¿Cómo se ve eso del día a día? Quiero conocer quién es Dios para poder exaltarlo. Quiero obedecer su palabra porque sé que eso lo exalta, entonces necesito entender qué Él quiere, qué es lo que Él quiere para mi vida. Y día tras día, tras día, tras día. ¿Tengo pruebas? Sí, pero Dios debe ser exaltado. Mirá lo que Él hizo. ¿Tengo problemas? Sí, pero mirá lo que Cristo hizo. ¿Tengo cansancio? Sí, pero mirá lo que hizo Cristo. Y nuestra mente y nuestro corazón debe entender estas verdades y debe poner a Cristo como prioridad, exaltar a Cristo con mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo sobre todo, porque Él es Dios. ¿Qué vas a hacer? Necesitamos pensar en nuestro corazón. No dejes pasar esta oportunidad. Muchas veces tomás decisiones o escuchás la palabra de Dios y en tu corazón decís, sí, cuando llegue a casa voy a cambiar. No, hoy decile ahora, Señor, necesito exaltarte. Deseo vivir para ti, para darte gloria, porque mirá lo que hiciste por mí. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran pasaje que habla de quién es Cristo. Señor, te damos gracias de que Cristo no fue creado. Te damos gracias de que Cristo no era un ángel más, sino que Cristo es Dios. Y siendo Dios, dejó de lado la naturaleza de ser Dios, la esencia de ser Dios, para poder venir y morir en nuestro lugar. Y obedecer la voluntad de Dios, Padre, Señor, y te damos gracias que Él hizo eso, ese sacrificio, y que Él murió y fue sepultado y que resucitó en victoria sobre la muerte, Señor, y te damos gracias por esa verdad, porque por medio de eso podemos ser salvos. Y Señor, te damos gracias que un día escuchamos el Evangelio y que creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y Señor, pedimos que el deseo de nuestro corazón de hoy en adelante, después de entender las verdades de quién eres, sea de vivir para ti, de darte gloria a ti, de exaltar tu nombre, de ponerte como prioridad en nuestras vidas. Porque tú eres digno de nuestra adoración. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, por entregar tu vida. Gracias por cambiar nuestro corazón, por darnos vida espiritual. Y Señor, pedimos que nos uses a nosotros para compartir estas verdades con un mundo que no te conoce, para que ellos también puedan ser perdonados y creer en Cristo como su Salvador y por toda la eternidad unirse a nosotros que vamos a cantar y a exaltar el nombre del Señor. Señor, pedimos que tu nombre sea exaltado en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús. Amén.